La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Para tratar un tema interesante que creo que es el comienzo de una saga que va a incluir varios programas, ya que lo que vamos a analizar es nada menos que el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es un personaje mítico como tantos de la antigüedad, pero que tiene mucho que ver con nuestro pasado greco, egipcio, hebreo, ¿no? Judaico. Es decir, esa confluencia que se dio cuando Alejandro Magno conquistó las tierras egipcias y fundó Alejandría, lo que luego sería la gran biblioteca de Alejandría, ese crisol donde confluían distintas culturas, entre ellas la griega, justamente traída por Alejandro Magno, quien era un gran cultor del saber. Se sabe que Alejandro Magno, donde quiera que iba a cualquier pueblo, intentaba contactar con los sabios de esa zona. Eso hizo en la India también, que intentó conquistar, pero bueno, por un tema personal de él tuvo que regresar luego de haber ingresado un poquito dentro de la India. Así que Alejandro Magno tenía esta inquietud de querer conocer. Su movimiento se llamó la helenización, ¿no? Él no era griego estrictamente, sino macedonio. Y bueno, su movimiento, luego de su muerte, generó a través de una dinastía llamada los Ptolomeos, un gobierno dentro de lo que es Egipto, que dio lugar, entre otras cosas, a la famosa Cleopatra, ¿no? Cleopatra, que todos pensamos que es egipcia, la reina del Nilo y no sé qué, en realidad no era egipcia. Ella provenía del linaje de los Ptolomeos. Claro que, bueno, es como todo. Si yo vivo aquí en España ahora, mi abuelo era español, se fue a la Argentina, yo ahora estoy en España y supongamos que yo muero y viene otra generación y otra y otra y otra dentro de España, más o menos a la quinta generación ya somos más españoles que el jamón. Entonces, lo mismo le pasó a Cleopatra. Y Cleopatra era un personaje insigne que todos conocemos por el tema de Julio César y Marco Antonio y la serpiente con la que se hizo morder para suicidarse. Entonces toda esa sabiduría mítica de Egipto nos cautiva, pero nos cautiva porque es la cuna del saber.
Cuando hablamos de las culturas como la babilonia, la egipcia, la sumeria, bueno, son culturas madres, la caldea, son todas culturas que dan origen a todo lo que hacemos hoy, ¿no? Desde el famoso código de Hammurabi antiguo hasta, no sé, las posturas que tenían ciertos faraones, que tenían que ver con algunos con el monoteísmo, otros con una visión más politeísta. Bueno, todo eso ha influenciado a nuestra cultura. Hoy vemos a Egipto como simplemente unas pirámides divertidas que mirar, unas graciosas estatuas inmensas que no sabemos ni por qué están ahí, esta idea de que creían en dioses con cabezas de animales y que nos parece también muy risible, que uno tenga cabeza de mono babuino, otro tenga cabeza de ibis, otro tenga cabeza de chacal y así. Sin embargo, esta cultura está lejos de ser una cultura necia y superficial. Tuvieron miles de años para profundizar lo suyo, como pasó con la India o con China, así que en realidad no la tenemos que mirar de soslayo como si fuera una cultura un poco supersticiosa o tonta o necia, sino todo lo contrario. Bueno, este libro llamado, o este compendio de libros llamado el Corpus, por eso es un cuerpo, un Corpus Hermeticum, que tiene que ver con la sabiduría de Hermes, justamente. Bueno, Hermes es una palabra griega y tiene que ver con el dios Hermes, que es un dios ese que tiene alitas en los pies y en el casco, y que es un comunicador entre los dioses y los hombres, que es el dios también de los ladrones, el hermano de Apolo, ¿se acuerda de todo eso? Bueno, ese dios, en realidad, cuando los griegos entraron en Egipto, lo homologaron con Tot, ¿no? El dios Tot. El dios Tot con TH sería como una especie de Thot. Ese dios con cabeza de ibis era el dios escriba, al igual que Hermes también, tenía que ver con la palabra, la sabiduría, la escritura. Bueno, Tot era un dios de mucha sabiduría, escriba de los dioses, era el que traía el conocimiento. Entonces había dentro del mundo egipcio esta idea de que cada tanto venía un Tot, ¿no?, a contarnos de qué iba la vida. Entonces este Corpus Hermeticum se sitúa temporalmente, para que nos demos cuenta, entre el siglo II y III después de Cristo, después. Si bien apela a provenir de un trasfondo egipcio milenario, bueno, fue escrito o compilado en el 2 o 3 después de Cristo. Es un escrito que tuvo muchísimo auge en esa época, era como que había, no sé, miles de copias dando vueltas por ahí, la gente lo leía muchísimo, por eso hasta el mismo San Agustín hizo como algunas quejas, ¿no?, algunas proclamas en contra. Muchas veces tenemos conocimiento, por ejemplo, de los gnósticos, Basílides, Valentín, de sus escritos a través de las críticas que hacían un San Agustín, un San Justino, San Ireneo sobre todo, ¿no? Entonces, esos primeros padres de la Iglesia se quejaban de estas famosas herejías o ideas paganas simplemente. Bueno, esto, el Corpus Hermeticum, nos llega a nosotros recién por ahí en el 1400, cuando Cosme de Medici, ahí en Florencia, la Florencia renacentista, compra o llega a sus manos una copia parcial, solamente con algunos libros, creo que eran 14 libros por ahí, no me acuerdo si 14 o 7, del Corpus Hermeticum. Entonces inmediatamente Cosme le pide a Marsilio Ficino o Marchilio se diría, Ficino, que suspenda una traducción que estaba haciendo de unos textos clásicos y que se concentre en el Corpus Hermeticum, porque Cosme de Medici pensaba, esto es como dicen aquí en España, la leche, esto es todo, ¿no? Acá, cuando traduzcamos esto, vamos a tener la palabra, la vox Dei, la voz de Dios pura. Entonces Marsilio Ficino se puso a traducir y lo hizo, lo tradujo al latín, y esa fue una de las primeras traducciones que tuvimos.
Luego se fueron completando, mejorando y perfeccionando, y nos da una serie de libros que, como digo, algunos dicen no tiene que ver con el Egipto antiguo, es una especie de remake griego con ideas griegas y toques egipcios. Otros dicen no, tiene una base egipcia notable realmente. De hecho, hay una parte donde se burla de los griegos. Entonces dicen ellos, no podría ser que alguien escriba un texto siendo griego y se burle de sí mismo, de su propia cultura. Entonces eso denota que esto proviene de escritores que derivaban de una herencia egipcia. Entonces, más allá de todo, lo que estamos teniendo entre las manos aquí y lo que vamos a explorar es un cuerpo de libros súper famoso, súper profundo, y que en el cual convergen, y por eso es tan valioso, fíjese, la filosofía griega, o sea, ideas clásicas de la filosofía griega, de Aristóteles, de Platón, Plotino, todo está aquí. Por otro lado, converge también la filosofía o la postura judía, ¿no? Con todo su movimiento, sobre todo las partes más así como esotéricas, aunque también algunas de las más ortodoxas, como cuando habla de la creación y otras cosas, o sea, mundo judío. Y por otro lado, el egipcio, ¿no? El antiguo, eso es innegable, está también. Entonces, todas esta mezcla, como si usted hace una torta, ¿no? O una comida y mezcla cosas, bueno, son los que van a servir de base para la tradición cristiana. Por más que San Agustín patalee y San Ireneo se queje, todo esto va a influenciar al pensamiento, ya lo hemos visto en otros programas, cristiano, porque el cristianismo naciente, incipiente, tenía que luchar filosóficamente para sostenerse con escuelas de filosofía de la época. Epicúreos, estoicos, cínicos, eclécticos, escépticos y todo eso. Bueno, y bueno, neoplatónicos. ¿Cómo hacer si no tenían más base que una especie de Jesús murió en la cruz, era el Mesías y va a volver? Bueno, había que crear algo. Bueno, eso que se creó, que entre otras cosas se basó en la teología mística de Dionisio Areopagita, que ya hemos hablado de él. Bueno, el Corpus Hermeticum es un texto que representa muchas de las ideas que luego formaron parte, o que ya formaban parte en esa época, del pensamiento cristiano, aunque con otros nombres. Obviamente no con los nombres de Tot ni Hermes, pero sí de términos más cristianos. La idea de logos, que de Cristo como el verbo, esa idea juanista que aparece en el Evangelio de Juan, es obviamente hereditaria y agradecida de la cultura griega y de la filosofía griega, greco-egipcia. Entonces acá tenemos Grecia, Egipto, Israel, ¿no? Todo ese mundo hebreo, egipcio y griego. Bueno, vamos a basarnos en una copia que tengo aquí del Corpus Hermeticum de editorial Sincronía. No sé si es la mejor o la peor, simplemente es la que tengo. A diferencia de otros programas que lo tengo en formato digital y lo manejo desde ahí, en este caso me voy a manejar con el libro mismo, por eso va a escucharse así, un poquito de ruido de hojas. Y para que transitemos este camino, nos vamos a fundamentar en el gran ordenamiento que ha hecho Javier Alvarado en su obra Historia de los métodos de meditación no dual. Un libro que realmente es como una Biblia. Yo lo recomiendo muchísimo. Es un libro genial. Hace poco hablé con él. Él es catedrático de Historia de las Instituciones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, muy prestigiosa, la UNED. Premio Nacional de Historia 2009 y académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación, o sea, Derecho. El tipo es un genio, básicamente, porque ha escrito acerca desde la masonería en España hasta libros como este y otros de derecho que no tienen nada que ver con esta aproximación. Sin embargo, en esta historia de los métodos de meditación no dual, él va recorriendo muchas culturas, ¿no? Desde la Advaita hindú, y tiene un capítulo dedicado justamente a esto que se llama la solarización o iluminación en el hermetismo greco-egipcio.
Y eso es lo que vamos a usar nosotros, digamos, como base, como punto de partida, para tener como una especie de esqueleto y seguir un orden y no perdernos. Así que dicho todo esto, y con el aval aquí de Javier Alvarado, quien me ha dicho que estaba muy satisfecho de que citáramos su libro, y realmente se lo merece porque es un librazo, es para tenerlo en la biblioteca y consultarlo muy seguido porque realmente yo que he leído de distintas culturas veo que tiene mucha profundidad y claridad y bueno, interesantísimo. Así que vamos a nuestro tema. En el mundo egipcio, recordemos que siempre esta es la visión griega, ¿no? Estamos viendo una visión helenizada. No estamos acudiendo al libro de los muertos egipcio, por ejemplo. Estamos viendo una visión del mundo griego. Bueno, había una cosa llamada las casas de la vida. Vamos a ver la visión de este corpus hermeticum desde el punto de vista, que es lo que nos interesa, desde la práctica, la contemplación. Nos interesa conocer cómo alcanzaban esa verdad o buscaban y trataban de alcanzarla esta cultura greco-egipcia. Entonces, las casas de la vida eran el sitio, eran el centro neural de la cultura egipcia. Allí, esto se cuenta aquí en el Corpus Hermeticum, en esas casas de la vida vivían los escribas y sacerdotes y se transcribían y explicaban textos sapienciales, textos de sabiduría. También se realizaban ritos mistéricos e iniciáticos. Recuerde que mucho de lo que después Pitágoras, Platón, bueno, Sócrates, Plotino recibieron y trabajaron, bueno, provino de estos sitios. Ellos físicamente viajaron, ¿no?, a estos lugares. Plotino mismo quiso ir hasta la India, inclusive, y no pudo, pero sí a Egipto. Entonces, en Egipto pudieron tener contacto, ya no con el Egipto antiguo, obviamente, ya era un Egipto pasado por el mundo griego. Sin embargo, y bueno, y en el caso de Plotino, ya romano, ¿no?, porque ya había una romanización, ¿no?, de Egipto. Habían conquistado los romanos. Pero bueno, el mundo romano no tiene la misma riqueza que el mundo griego. Así que en este mundo egipcio que conocieron estos grandes filósofos, había estas casas de la vida. Y ahí se realizaban ritos mistéricos que fueron los que luego los griegos llevaron a sus tierras y convirtieron en los ritos dionisíacos, los ritos eleusinos, los de Deméter, la diosa madre, los ritos órficos y así, ¿no? Entonces ahí se estudiaba, era como el ashram, era el monasterio donde ibas a que te dieran ahí una refrescadita de profundidad. Entonces ahí estaban los sacerdotes y los escribas. Hay un camino de la vida, decían los egipcios, y un camino de la muerte. Estos últimos, los del camino de la muerte, la gente que está en el camino de la muerte, dicen ellos, tienen la cabeza decapitada. O sea, no tienen cabeza. Es como cuando uno dice de una persona... fulanito. No tiene cabeza el tipo ese. Es decir, es un tipo tonto. Queremos decir que es un tipo que no le funciona la cabeza. Y de hecho se los representaba al revés a ellos, ¿no? Cuando se los dibujaba en alguna escultura o pintura, los egipcios los hacían cabeza abajo, como, digamos, tipos que iban mal en la vida. Entonces, en el Corpus Hermeticum capítulo 1, o el Tratado 1, verso 29, vamos a buscarlo ahora, el 29 dice así: entonces algunos de entre ellos, después de burlarse de mí, se fueron por su lado, pues habían emprendido el camino de la muerte. Pero los otros, arrojándose a mis pies, me suplicaban para que les instruyera. Fíjese esa diferencia. Siempre en la historia de la humanidad ha habido tontos, ha habido personas incapaces, personas que no llegan a comprender la profundidad de estas verdades de las que se presentan, y otros que sí. Por eso, aunque suene elitista, ocurren estas jerarquizaciones, por ejemplo, o clasificaciones, como hacen los gnósticos, que dicen que hay personas muy básicas llamadas los ílicos, que serían como estos, los que no tienen cabeza o están al revés, los psíquicos, que ya van queriendo,
y los neumáticos, que bueno, que esos ya están empapados de comprensión y de sabiduría y tienen una gran apertura e interés. Em, Esto suena como elitista, como cuando Platón hablaba de la figura del filósofo, que los filósofos debían gobernar y no el pueblo porque podía equivocarse. Y eso sonaba muy a fascismo o una cosa muy autoritaria o dictatorial. Y sin embargo no, sin embargo está simplemente haciendo referencia, como hacen los hindúes, diciendo que las castas superiores son las que tienen más claras las cosas, y los hindúes hablaban de que las castas, llamadas varnas, significan color. Es decir, uno tiene un color, un matiz en la vida, pero no por nacimiento. Hoy en día las castas hindúes son por nacimiento. Uno nace de un padre brahmana y es brahmana, es de casta superior. Nace de un shudra, un trabajador manual, y uno es un trabajador manual. En otras épocas no era así, o por lo menos así lo planteaban las escrituras, que decían las escrituras que uno es según se vaya haciendo. Es decir, si una persona se comporta como un kshatriya, es decir, tiene valentía, audacia, quiere proteger a los demás, le interesa la política, es un kshatriya, no es un sudra ni un brahmana. En cambio, si le interesa a una persona la filosofía, la psicología, ayudar a los demás desde lo interior, la teología, es un brahmana, un sacerdote. Y si le interesa simplemente hacer negocios, poner una institución, llevarla adelante, gestionarla, comprar y vender, publicitar, divulgar, es un vaishya, un comerciante. Y si le interesa fabricar una mesa, una silla, pintar una pared para que quede bien el ambiente para otras cosas, ayudar, no sé, cultivar la tierra, porque le gusta cultivar sus tomates y eso, el contacto con la naturaleza es lo suyo, es un shudra, un trabajador manual. Entonces vemos cómo esta clasificación no es una clasificación por nacimiento, sino que es una clasificación por conducta. Es decir, uno puede observarse y decir, sigo el camino de la vida o soy un tonto y sigo el camino de la muerte. Entonces no se trata de que uno nace en uno o en otro, sino que se hace, no nace, se hace. Dice, yo les alcé y me hice guía del género humano enseñándoles la doctrina y cómo y por qué medios serían salvados. Está hablando Hermes. Sembré, en este caso estamos en el primer tratado, que es el Poimandrés, así que el que habla es Poimandrés, el pastor de los hombres. Yo les alcé y me hice guía del género humano enseñándoles la doctrina y cómo y por qué medios serían salvados. Sembré en ellos las palabras de la sabiduría y fueron alimentados con el agua de la ambrosía. Al atardecer, cuando la luz del sol empezó a ocultarse, les invité a dar gracias a Dios. Y cuando hubieron dado gracias, cada cual se fue a dormir a su cama. Está hablando de que este camino de la vida que se enseñaba en las casas de la vida tenían que ver con alguien, el gurú, la figura del maestro, que te enseñaba, ¿no? Fíjense cómo hablaba de cada momento de la vida. Primero les hice tal cosa, después la otra. Cuando el sol bajó los mandé a dormir, básicamente. Es decir, hay una tendencia a aprender de alguien y que ese alguien nos regule, nos dé lo que se llama en la India un sadhana, una práctica espiritual. Porque si la práctica espiritual solamente abarca, no sé, leer libros sagrados y el resto del día cualquier cosa, o ir a misa los domingos, o ir a la sinagoga el sábado, o a la mezquita el viernes, y el resto de la semana nada, cada momento del día nada, no funciona. Entonces, por eso dice en este texto del Poimandrés, dice, yo los alcé y me hice guía del género humano, enseñándoles la doctrina. Sembré en ellos las palabras de sabiduría, fueron alimentados con el agua de la ambrosía, al atardecer, es decir, cada momento tiene su práctica. La vida tiene que ser así, eso decía Platón también, que si uno no aborda un modo de vivir, de nada sirve una espiritualidad de plástico que solamente actúa, no sé, cierto día de la semana o cuando estoy sentado en meditación. Tiene que ser el día entero. En las casas de la vida, ¿qué se enseñaba? Se enseñaba la vía de Hermes. Hermes tenía un modo, una vía,
y esto se le daba a los iniciados. Aquí volvemos a la idea del iniciado. El iniciado porque hablamos de cultos mistéricos. Es decir, hay una enseñanza para todos, como hoy vemos, está, no sé, ir a la iglesia y todos van y comulgan y se confiesan y todo, o no sé, la Biblia está para que todos la lean y demás. Eso en el mundo cristiano. En el mundo hindú lo mismo. Uno puede hacer yoga, puede un montón de cosas. Pero eso es superficial, eso es ílico. Ahora, si uno quiere ir más profundo, casi que tiene que ganárselo. Los gurús hindúes también tienen esta mentalidad, sobre todo los gurús tántricos. Tenés que remarla mucho para que el gurú vea que te interesa y que estás preparado. Y ahí te da la enseñanza. Porque de lo contrario se puede hacer un gran daño. Y esto, de nuevo, puede sonar como elitista. Ayer hablábamos en una charla en que poníamos un título irónico que decía el yoga como artilugio del diablo, hablando de todas estas críticas que se hacen de las prácticas orientales desde el lado de la superficialidad de algunos pensadores cristianos, sobre todo, o a veces también islámicos. Pero bueno, esta crítica, entre otras cosas, hablaba de justamente de esta profundidad, de esta cosa misteriosa, ¿no?, que se daba, y sin embargo en estas casas de la vida se sabía que ciertas cosas debían cuidarse, porque de lo contrario no puede causar daño. Esta idea de que si dejo la mente en blanco entra el diablo, ¿no? Entonces, para la persona común, el ílico, para el tantra sería el pashu, es decir, la persona que es como una oveja, un ganado, el ganado, esa persona, si deja la mente en blanco, si se pone a meditar así de la nada, puede que le dé un brote psicótico, le aparezcan emociones que después no va a saber qué hacer. Es peligroso. Entonces vale más decirle, no, dedícate a ir a misa, canta canciones, nunca te sientes en contemplación. No, dedícate a lo que se llama la oración mental en el cristianismo. Ahora, el que sí está preparado, su maestro espiritual, cristiano, por ejemplo, le dirá, no, vamos a probar otra cosa. Deja el Padre Nuestro y el Ave María, deja el rosario, siéntate aquí en silencio. No hagas nada, quédate en silencio. Porque ese, claro, está abonado el terreno, está preparado, es como la semilla en el Evangelio, esa que cayó entre zarzas o en tierra fértil o en arena, según donde caía, daba un fruto diferente. Entonces, bueno, de eso se trata, de un fruto que va dando según en qué sitio va cayendo. Entonces, saber dar a cada uno lo que necesita. Entonces, se enseñaba la vía de Hermes, y eso está en el Poimandres también, que es el tratado número 1, en el verso 32, y dice, yo te suplico que ninguna caída me prive de la parte de conocimiento que a nuestra esencia corresponde. Concédeme esta oración y lléname de potencia. Entonces, iluminaré con esta gracia a cuantos de mi raza permanecen en la ignorancia, mis hermanos, tus hijos. Sí, tengo la fe y te rindo testimonio. Avanzo hacia la vida y hacia la luz. Tú eres bendito, Padre. El hombre que te pertenece quiere ayudarte en la obra de la santificación conforme a la potencia que le has transmitido. Fíjese que pide llenarse de potencia e iluminar a cuanto de mi raza permanecen en la ignorancia, mis hermanos, tus hijos. Entonces él quiere enseñar la vía que se recibe. Ese es el celo del discípulo. Todos nosotros queremos, apenas aprendemos algo valioso, contárselo a otros. Pero enseguida notamos que al contárselo a otros, a veces o ni nos escuchan, ni les interesa, o lo entienden mal. Entonces, ahí está esta idea de lo mistérico, de que te lo tenés que ganar, en el sentido de que tenés que demostrar tu capacidad. Sin ir más lejos, San Benito, el fundador de la orden de los benedictinos de monjes católicos, decía que cuando venía un aspirante que quería ser monje, que tocaba la puerta del monasterio así, había que dejarlo afuera. Al tipo no lo tenías que dejar entrar, lo tenías que rechazar y dejarlo que se quede afuera, que pase frío, que insista. Y si realmente seguía insistiendo, ahí se lo dejaba entrar y se lo aceptaba como novicio, ¿no? Como así, una etapa probatoria. No así como así, había que probarlo, ¿no? A ver de qué estaba hecho el tipo. Porque si no, como digo, no es solamente que
no vaya a aguantar y después se vaya. No, quizá le hace mal, porque quizá hay personas que tienen todo unido, como se dice en la Argentina, atado con alambre. Tal cuento del chico que tenía un ombligo de oro y que sufría un montón porque tenía un ombligo de oro. Entonces los chicos en el colegio se burlaban de él, sus compañeros, y su vida era una real pesadilla. Así que cada noche antes de irse a dormir, él rezaba a Dios para que por la mañana le hubiese quitado ese ombligo de oro. Y una noche, después de tanto rezar, se ve que Dios se cansó y decidió hacerle caso, soñó que bajaba un ángel, un sueño muy real, que le desenroscaba el ombligo y lo dejaba puesto ahí sobre la mesa de luz o mesa de noche. El chico cuando despertó, lo primero que hizo fue mirar en la mesa de luz. ¿Y qué vio? El ombligo de oro. Su alegría fue tan grande que dio un salto de la cama y se le cayó el culo. Es decir, el ombligo servía, en el caso de él, para tenerle el culo pegado, ¿no? Desde el momento en que se lo quitaron, también se le cayó el culo. Ahora tenía un problema adicional que no había pensado. Ese ombligo estaba ajustando otra cosa. No era simplemente una decoración. Entonces muchas personas están atadas con alambre, o estamos, y todo más o menos va relativamente bien mientras no toquemos mucho el asunto. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, a mí no me hables de la muerte, ni la nombres, La muerte no la nombres que la llamás, ¿viste? No me hables, eso me hace mal. Hay otras personas que uno dice, no sé, vamos a ver una película de terror. De terror, pero está loco. La última vez que vi una película de terror no pude dormir en un mes, ¿viste? Y veía sombras y hablaban voces en mi cabeza. Es decir, hay personas que no son aptas para ciertas cosas y no hay que tocarlas, hay que dejarlas en paz. Esa es la idea de lo mistérico, la idea de esto que suena un poco elitista. Es simplemente cuidar, ¿no? De la misma manera que una mamá a cada hijo le va a dar lo que necesita, no a todos por igual. Y de la misma manera que al bebé le va a dar papilla y al hijo más grande le va a dar comida sólida. Esto es igual. A veces uno dirá, bueno, sí, pero eso se presta a que el gurú se aproveche del usufructo del poder que le da disponer de a quién qué, y bueno, hasta cobre por ganarse el conocimiento superior, o les pida ciertos bienes, como ha pasado con ciertos gurús que les piden a ciertas damas ciertas cosas para acceder a ciertos conocimientos. Sí, es verdad. Esa sería la corrupción del asunto, pero en esencia tiene un sentido común todo esto. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello, o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Igual le cuento que a partir de prontito iVoox, aparentemente iVoox va a implementar todo un sistema de mecenazgo, de manera de poder los oyentes de ciertos podcasts, por ejemplo La Espada de Damocles, poder hacer un aporte pero de manera regular. No sé cómo lo implementarán, quizá con un débito bancario o una cosa por el estilo, de manera que cada podcast sepa que puede contar con esa colaboración para poder dedicarse mucho más a la tarea que requiere muchísimo tiempo y esfuerzo, como se sabe. Así que, bueno, estamos que en las casas de la vida se enseñaba la vía de Hermes a los iniciados, y existían grados y niveles, obviamente, lo que llaman los hindúes Adhikara y Bhumika. Es decir, aunque todos querramos tener esta idea de que somos uno, que el universo nos unifica y de que todo está integrado y que no hay diferencias realmente, de hecho las hay. Es decir, no todas las personas entienden las cosas de la misma manera. Esto que decíamos de los ílicos, de los psíquicos y de los neumáticos, o Pashu, Vira y Divya, según el Tantra. Así que en el tratado número 13, verso 9, vamos a buscarlo ahora, el 13, verso 9, dice, aquí 13, 9.
9. La potencia que nombro después de la dicha es la continencia. Oh deliciosa potencia, tengamos con ella, hijo mío, la acogida más amable. Observa cómo a partir de su llegada ha cesado la incontinencia. En cuarto lugar, nombro la resistencia, aquella potencia que se opone a la concupiscencia, es decir, al deseo. Este eslabón, hijo mío, es el asiento de la justicia. Observa cómo sin luchar he expulsado la injusticia. Nos hemos vuelto justos, hijo, y la injusticia ya no está entre nosotros. Nombro como sexta potencia aquella que lucha contra la codicia, la bondad que reparte. Y una vez alejada la codicia, nombro la verdad. El engaño huye, la verdad viene hacia nosotros. Observa cómo el bien alcanza su plenitud, hijo mío, a la llegada de la verdad, pues la envidia se ha alejado de nosotros y después de la verdad ha llegado el bien, acompañado por la vida y por la luz, y ya no hemos vuelto a ser asediados por ningún castigo de las tinieblas, pues todas ellas se han disipado, han sido vencidas con un estruendo, un gran estruendo de alas. Fíjese cómo nombra lo que dice niveles. Es decir, el nivel 1, el nivel 2, es como pasa con el yoga, que pone los yamas y los niyamas, que son las restricciones y las reglas que uno debería asumir para tener más energía. Entonces, no robar, no mentir, que también las encontramos en el código mosaico, no codiciar, limpieza, contento, alegría, estudio, dedicación, todas esas cosas, no violencia, brahmacharya, que es disciplina, todo ello ayuda como una base para lo que se quiera crear después, ¿no? Si uno está gastando energía en enfadarse, gastando energía en codiciar, gastando energía en esto y en lo otro, no la va a disponer para lo que realmente quiere, que en este caso es la búsqueda de la verdad, de la aletheia. Entonces, por eso dice, existían grados y niveles, ¿no? Y fíjese cómo inclusive propone aquí Hermes que no se trata de una cuestión de lucha, sino que no es que tengo que matar a la codicia o matar a la incontinencia. No, simplemente empezar a practicar la continencia, empezar a practicar la bondad, y ya con eso lo otro empieza a desaparecer. Y había enseñanzas generales también, las enseñanzas, digamos, para todos. Esto está en el tratado número 12, verso 8. En el 12.8, vamos a ver aquí, una página más, aquí, con el libro es más complicado. Por eso, hijo mío, siempre he oído decir al buen genio que todo es uno, y sobre todo los seres inteligibles que vivimos por la potencia, por la energía y por el león, y que su intelecto, que también es suyo, es bueno. Y si esto lo hubiese escrito y publicado, habría rendido un gran servicio al género humano, pues solo él, hijo mío, en tanto que Dios primer nacido, había contemplado verdaderamente el conjunto de los seres y profería palabras divinas. Según esto, no hay dimensión alguna entre los inteligibles. Por tanto, si el intelecto gobierna todas las cosas y si es el yo de Dios, el intelecto tiene el poder de hacer todo lo que quiere. Esta es la idea de que si Dios creó todo y Dios es todo, también es la mente. Por lo tanto, la mente va a tener el poder de crear la realidad en que vivimos. Esta es una enseñanza muy divulgada. Fíjese que usted lee la ley de la abundancia o la ley de la atracción, como hay hoy en día, estos libros que llamaríamos de autoayuda, y está muy divulgado esto. Esta es una enseñanza para todos. No es una enseñanza mistérica, ni para algunos, ni para los más aptos. Esto es para todos. También en el tratado número 13, verso 1, dice así, dice Tat, en las lecciones generales, oh padre, fíjese, lecciones generales, has hablado tan solo enigmáticamente y sin arrojar ninguna luz al tratar de la actividad divina. Siempre lo que es general no es muy claro, ¿no? O sea, no se profundiza para descubrir las bases, los porqués, simplemente son, la ley de la atracción, si la practicamos vamos a tener todo lo que deseamos. Pero uno nunca se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué esto sucede así? ¿Quién soy yo? ¿No? Conócete a ti mismo. Estas preguntas esenciales, esas no están. Entonces, las enseñanzas generales tienden a ser superficiales. Dice,
no me has concedido la revelación, con el pretexto de que nadie puede ser salvado antes de la regeneración. Tat solía sostener, Hermes, que hacía falta primero pasar por una regeneración. Regeneración es lo que los cristianos llaman conversión, o los plotinianos, ¿no? Los neoplatónicos, esto de volverse, ¿no? Volver la mirada hacia Dios. Si yo estoy mirando al mundo e interesado por las cosas del mundo, estoy, como diríamos, en pecado, ¿no? Estoy en el mundo. Pero si yo me doy la vuelta y empiezo a buscar realmente a Dios, ahí me convertí, no a una religión, sino a una actitud diferente. Entonces, por eso, fíjese, Tat decía que hasta que uno no se regenere, no entre en la regeneración, no se le puede hablar de cosas profundas. Por eso Jesús mismo decía a ustedes en un momento, en uno de los evangelios, creo que el de Juan me parece, o el de Marcos, no me acuerdo, a ustedes les hablo directamente, a los discípulos, pero a la gente les hablo con parábolas. Porque claro, él no podía hablar claramente a la gente porque no lo iban a entender. Entonces hay una enseñanza general y una enseñanza profunda, siempre. Pero durante el descenso de la montaña, después de nuestra conversación, las casas de la vida solían estar en las montañas, te pregunté, suplicante, acerca de la doctrina de la regeneración con el fin de aprenderla. Claro, aquí el aspirante lo que quiere hacer, Tat, perdón, yo lo homologué con Hermes, pero en realidad Tat es el aprendiz, es nosotros, ¿no? Es como el Arjuna del Bhagavad Gita. Krishna haría las veces aquí de Hermes, porque este tratado número 13 se llama De Hermes Trismegisto a su hijo Tat. Ese Tat seríamos nosotros. Yo quería aprender, dice, la doctrina de la regeneración, pues era este el único punto de toda la doctrina que yo ignoraba. Entonces me prometiste que me la transmitirías cuando estés preparado para enajenarte del mundo, me dijiste. Heme aquí, preparado, dice Tat. He fortalecido mi espíritu contra la ilusión del mundo. Ahora pues, suple tú mis carencias según prometiste, transmitiéndome el proceso de la regeneración, dándomelo a conocer de viva voz o por vía secreta, ¿no? Cualquiera de las dos maneras. Ignoro, oh Trismegisto, de qué matriz y de qué semilla ha nacido el hombre. Ahí le está diciendo, quiero realmente conocer, quiero comprender, necesito que me enseñes, necesito que me digas estas cosas que yo no conozco. Entonces al alumno se le impartían también enseñanzas esotéricas. Esto lo vemos en el tratado número 14, verso 1, y dice así: ya que mi hijo Tat, dice Hermes, ha querido ser instruido en tu ausencia sobre la naturaleza del universo y no me ha sido permitido divulgar esta instrucción, cosa natural, ya que es mi hijo y un neófito recién llegado al conocimiento de las cosas particulares, aquí está diciendo Hermes que su hijo no está preparado. Por eso es natural que no le haya podido decir. Es decir, siempre hay algo que no se nos termina de contar, pero como decíamos, porque no sería sano cuando uno no está preparado. Por eso todo el trabajo del discípulo es hacer el sadhana, hacer la práctica para ser apto al conocimiento de cosas particulares. Me he visto forzado a tratar de ello extensamente para que le fuera más fácil seguir la doctrina. Es como diluir. Cuando el niño no quiere tomar la medicina, uno se la diluye con azúcar, con agua, para que no sienta el sabor, porque si no, no la quiere tomar. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Le criticaban a Jesús, ¿por qué hablas con parábolas? ¿Por qué no nos decís las cosas directamente? Y bueno, la respuesta es porque no la entenderías. No la entenderías. De hecho, en el Evangelio de, no me acuerdo si el de Judas o el de Tomás, se lleva a Jesús aparte en uno de los evangelios canónicos, se lleva a Juan, al discípulo amado, que no sabemos si es Juan en realidad porque no lo nombra, pero es el discípulo amado. Se lo lleva aparte y le dice unas cosas. Y cuando vuelve, los demás le preguntan, ¿qué te dijo? Y él les dice, si yo les contara lo que me dijo, me apedrearían. Con esto quiere decir, lo que me contó a mí, no me lo entenderían ustedes. Me lo contó a mí porque yo estoy preparado. Si yo se los cuento a ustedes, me van a matar. Entonces hay tantas cosas que uno tiene que contarlas también
porque siempre uno está en una posición, en una especie de larga cadena, donde siempre hay uno por debajo de uno que no llega a comprender las cosas como uno, y otro que está por encima de uno, que ya las comprendió y sabe mucho más que uno, y es el que tiene paciencia con nosotros. Entonces, siempre uno está en la posición de verse en qué le digo y cómo se lo digo. A mi amigo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, al otro. Pero de lo que ha sido dicho, he querido elegir para ti unas pocas palabras y enviarte en forma de epístola, de carta, los capítulos más importantes, expresándolos bajo una forma más secreta, vista tu avanzada edad y la ciencia que has adquirido de la naturaleza de las cosas. Es decir, al que le está escribiendo le dice, no te preocupes, a Asclepios se lo está diciendo, no te preocupes que a mi hijo no se lo pude explicar, pero a ti sí. Te estoy escribiendo unas epístolas, unas cartas con unas enseñanzas muy secretas, porque tú por tu edad y por tus prácticas sí estás preparado. Se le enseñaba también a estos aspirantes la oración. Dos tipos de oración, como tiene el cristianismo, la verbal y la mental. La verbal sería así, Padre Nuestro, la verbal, ¿no? Hablar, como los mantras. Pero luego hay una mental. Y luego va a haber otra más profunda todavía, una oración de silencio. Pero la mental sería como rezar simplemente en la mente, que es una meditación en este mundo egipcio en imágenes y jeroglíficos conducentes a la contemplación divina. Es la meditación básicamente en símbolos. Cuando usted medita en el símbolo de la cruz, o en el símbolo del Om, o en el yantra o el mandala budista, lo que está haciendo usted es plasmando en un símbolo que se mentaliza, muchas veces se mira primero afuera y después se trae hacia la mente, y dentro de la mente ese símbolo va contándole a una historia a su mente. Los símbolos son grandes reservorios, mantienen dentro de sí un montón de información como comprimida. Cuando usted medita en ellos, los piensa, los recuerda, se van abriendo. Y aunque usted no se dé cuenta, le van contando una historia. La cruz misma es sacrificio, es dedicación, es entrega, es amor, es pasión. Es una serie de cosas que, aunque usted no se las cuente, cuando usted mira una cruz le vienen. Entonces se les enseñaba técnicas de lo que los hindúes llaman dhyana, que es meditación, y los cristianos también lo llaman así. Meditar significa reflexionar, ¿no? En el mundo cristiano, cuando se da un paso más y se entra en el silencio, se le llama contemplación. Y en la India se le llama samadhi o meditación sin forma. Estaban organizados en comunidades monásticas. La idea de monacato, para potenciar las prácticas, es decir, yo voy a un sitio, me interno ahí, como que voy a hacer un retiro, y de esa manera el trabajo resulta más provechoso que si me quedo en mi casa y me distraigo. Entonces estaban organizados en comunidades monásticas donde normalmente, como pasa en todo monasterio, hay una sistematización del orden del día, usted va cumpliendo ciertas normas para no tener que preocuparse por detalles. Entonces hay uno que hace la comida, hay uno que limpia, hay otro que atiende a la gente. Entonces hay más tiempo para dedicarse a estas cosas. A veces nosotros lo hacemos en forma esporádica, como un retiro espiritual. Otras veces, ahora está muy de moda, por suerte, el eremita urbano, el monacato urbano. Es decir, usted o yo vivimos en medio de una ciudad, trabajamos también, pero decidimos llevar una vida monástica, ¿no? Puede que uno esté casado o soltero, pero lleva una vida monástica. Esto simplemente significa vivir como un ermitaño, no con otros, es decir, no unirse a otros en forma de comunidad, sino en solitario, y reducir, por ejemplo, las diversiones. No ir al bar, no ir a ver películas, no ir al centro comercial, a menos que tenga uno que ir a comprar algo puntualmente. No comprar cosas excesivas ni estar ahí siempre consumiendo más. Es decir, vivir austeramente. Quedarse mucho dentro de casa y dedicarse a estudiar y a meditar.
Esa es la vida del monacato urbano. Usted trabaja, hace todo, pero lleva una vida como un monje en el medio de la ciudad. Entonces, estaban organizados en comunidades monásticas. De hecho, los primeros monasterios dentro del cristianismo aparecen casi como hijos de Egipto, ¿no? Egipto tenía esta costumbre del monacato. Bueno, también lo tenían los griegos con esta idea, como buenos hijos de Egipto, con esta idea de las comunidades, como por ejemplo el jardín, que era la comunidad de Epicuro, de los epicúreos, la academia de Aristóteles, de Platón, y así. Luego también tenían el beso, el abrazo y la cena ritual, hablando un poco de esto que tiene una reminiscencia netamente cristiana. Entonces, que tenía que ver con la metanoia. A ver, vamos a buscar por aquí que tengo, porque hay unos adicionales que son las cartas de Estobeo, el Asclepio, acá en el Asclepios 41, que es en el libro 2, Asclepios 41, vamos a buscarlo, 7, 12, ¿por dónde vamos? 20, esto es lo que tiene que buscar el libro, es un poco más complicado que en digital. 20, 34, falta un poco, 38, ya estamos, 40, ya estoy, 41. Dice, tras salir del fondo del santuario empezaron a rogar a Dios mirando hacia el sur, pues cuando alguien quiere dirigirse a Dios, cuando se pone el sol conviene mirar hacia el sur, así como a la salida del sol conviene mirar hacia el este. Y ya había empezado a pronunciar la fórmula cuando Asclepios dijo en voz baja, «Oh Tat, ¿quieres que propongamos a tu padre que acompañe nuestras oraciones con incienso y perfumes?» Pero Trismegisto le oyó, Hermes, y emocionado le detuvo. Silencio, silencio, Asclepios. Es un sacrilegio quemar incienso y otras cosas parecidas cuando se ruega a Dios, pues nada le falta a aquel, a Dios, que es todas las cosas y en que son todas las cosas. Le está diciendo que a Dios, como cuando Jesús se encontró con la samaritana, y la samaritana le dio agua en ese pozo, la samaritana le preguntó, ¿dónde se va a adorar a Dios? ¿En el templo de los samaritanos, en la montaña sagrada que ellos tenían, o en el templo de Jerusalén? Y él le dijo, mujer, viene un tiempo donde ya no se adorará a Dios ni en la montaña de Samaria, ni en el templo de Jerusalén, sino que se lo adorará en espíritu y en verdad. Le quiso decir, se viene un tiempo donde la adoración va a ser interior, ya no más exterior. Entonces por eso dice Hermes, dice, adorémosle pues rindiéndole acciones de gracias. Este es el más bello incienso que puede ofrecérsele a Dios, las acciones de gracias de los mortales, ¿no? Te damos las gracias, oh Altísimo, a ti que sobrepasas infinitamente todas las cosas, pues con tu gracia hemos obtenido esta gran luz que nos permite conocerte. Bueno, y así va haciendo un himno de agradecimiento. Con estos votos, dice al final, iniciamos una cena pura, no mancillada por ningún alimento que hubiera tenido vida. Fíjese, habla de una cena, ¿no? Y ahora no sé si lo voy a encontrar, pero porque hay otros escritos que no sé dónde era que estaban, que los tengo aquí en el libro también, después lo encontraré, donde habla del beso, no solamente del beso, del abrazo, y además hablaba recién de la cena ritual. Así que vemos cómo hay una aplicación práctica en forma de ritual siempre de estos conocimientos, es decir, la participación del rito es importante. Entonces, la vía de Tot, Hermes, tenía 3 fases, que son las que vamos a explorar. La primera se llama iniciación, que es cuando se da el primer acercamiento. ¿Se acuerda que hablamos con San Juan de la Cruz de la vía purgativa, iluminativa y luego unitiva? Primero purgarse, ¿no? Limpiarse, que es la primera etapa cuando uno recién se acerca. Luego iluminarse, que es fuerte, porque ahí uno empieza a encontrarse con sus cosas más oscuras y se siente perdido. Y finalmente la unión con lo divino. Aquí se las nombra como iniciación primero, luego regeneración, que es cuando uno realmente hace un vuelco
y se gira hacia Dios, se regenera, los cristianos dirían se arrepiente de sus pecados, y finalmente viene la iluminación, que sería lo que es la unidad, la vía unitiva para San Juan de la Cruz. La iniciación lo encontramos en el Corpus Hermeticum, capítulo 13, verso 1, y habla de las lecciones generales. ¿Se acuerda que lo leímos hace un rato? Las lecciones generales que da Hermes a todos, ¿no? Eso es la iniciación. Es cuando usted escucha un pregón general, el que escuchan todos. Entonces, como decía el mismo Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los que realmente se acercan a la mies, ¿no? A trabajar en la mies. Lo decía Krishna también, de muchas personas que hay, muy pocos me buscan, y de entre los que me buscan, muy pocos me alcanzan, y de los que me alcanzan, solo uno se une conmigo. Una cosa así. Con esto quiere decir, de nuevo, esta idea de los niveles. Entonces, nivel iniciación, sí, bueno, hablamos en general. Fíjese, yo ahora estoy hablando del Corpus Hermeticum. Y alguien puede decir, ay, bueno, qué interesante el Corpus Hermeticum, qué divertido, me encantan estos programas que aprendo de la sabiduría egipcia. No. Otra persona que esté en un nivel más psíquico y no ílico diría, no, momento, esto me interesa, yo quiero practicarlo, quiero que esto me dé un resultado en mi vida, yo quiero cambiar, no quiero solamente acumular conocimiento para que después en una reunión yo pueda decir que conozco el Corpus Hermeticum. No, yo quiero que esto sea un sadhana, una práctica. Ahí esa persona entra en lo que se llama regeneración. Y finalmente alcanzará la iluminación según esta triple división del camino aquí en el Corpus Hermeticum. Así que a partir del próximo programa vamos a comenzar a analizar estas tres vías que propone Thoth y Hermes. Esta fue una introducción simplemente. La primera va a ser la vía preparatoria, la vía de iniciación. Así que primero va a ser esa, luego va a venir la vía de regeneración y luego la de la iluminación. Vamos a ver que se parece a los enfoques, por ejemplo, los de San Juan de la Cruz, muchísimo, porque como todas vías iniciáticas tienen los mismos abordajes. Sin embargo, nos van a aportar elementos nuevos y quizá nos resulte, vio que a veces uno escucha el mismo relato del Bhagavad Gita, del Corán, de la Biblia y de, no sé, del Cenavesta y del Popol Vuh, y de repente se siente más identificado, no sé, con el Bhagavad Gita. Y uno dice, pero si los otros decían lo mismo y ya lo habías escuchado, ahora ¿por qué se te da por el Bhagavad Gita? Y bueno, a mí me resuena por ahí. Me gusta más Krishna y Arjuna que escuchar a Moisés y a Yahvé, ¿no? Entonces, por ese lado lo vamos a abordar. Vamos a ir a nuestra cortina final de despedida y ya nos encontramos en nuestro próximo programa. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!